¿Qué tal, amigas, amigos? Les saluda Jaime Ordóñez en otro programa de La Noche Abierta que producimos acá desde el canal UCR, canal 15 en la Universidad de Costa Rica. Una aclaración a nuestros televidentes. Hoy teníamos programado el seguimiento al programa de la semana pasada con don Leonardo Garnier y don Antonio Barrios sobre la situación en el planeta. Sin embargo, los eventos en Bolivia de los últimos días, de las últimas horas, nos han llevado a hacer un programa especial sobre la situación boliviana. Y esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Me acompaña, como siempre, mi colega y amiga, la coanfitriona de este programa, María José Iglesias. ¿Cómo estás, María José? Bien, gracias, Jaime. Muy buenas noches. Buenas noches a don Antonio. Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y hoy con el tema del momento sobre el que se han escuchado todo tipo de juicios, valoraciones, especulaciones. Aquí la idea es pues hacer un análisis hoy con don Antonio sobre la situación en Bolivia, así que... Bolivia es el tema de hoy, como les dice María José. En las últimas horas, semanas y horas, han sucedido una serie de eventos que han culminado con el ejército pidiéndole la salida a Evo Morales y en cosa de 24 horas una salida de Evo Morales, quien está en estos momentos en territorio mexicano. Tenemos como decía María José, el enorme gusto de tener de nuevo en La Noche Abierta a don Antonio Barrios. Don Antonio ya lo hemos presentado en otros programas, es un experto en relaciones internacionales, con sus posgrados acá en la Universidad de Costa Rica, es graduado también en los Estados Unidos y entre sus múltiples ocupaciones es también profesor en universidades en Irak y en Kurdistán, en esa complicada región del mundo, de la cual no vamos a hablar hoy, don Antonio, vamos a hablar de Bolivia. ¿Qué ha sucedido en Bolivia? Cuéntenos desde su punto de vista. Bueno, buenas noches, don Jaime y María José Iglesias. Gracias por la invitación. Bueno, hay una situación muy convulsa, política, ya vimos lo que ha pasado en las últimas horas. Hay un mensaje abierto prácticamente sin que tenga que llevar implícita una situación de violencia como en el pasado los militares lo han hecho, de golpes de Estado en los 60s y los 70s, en donde le piden a Evo Morales que renuncie, que salga de la presidencia, pues para, como justificación, estabilizar el país. Eso ya tenía una cola ahí de inestabilidad política a raíz de las últimas elecciones, que hace escasamente poco más de 2 semanas ocurrieron en Bolivia y que generó toda una situación de controversia porque se habló de fraude, se habló del amañamiento de los resultados producto de esta elección y también producto de la forma en cómo también, y ahora podemos profundizar más, cómo desde hace 2 años ya había generado controversia el hecho de que Evo Morales en un referendo que hace en el 2016 estaba buscando la 4ª reelección, que ya era, pues, pierde la reelección. Ahí ya vimos el resultado. El resultado fue en realidad muy reñido, es decir, él obtuvo un 48, casi 49% de un sí que le dieron frente a un 51% que le dijo no más. Sin embargo, bueno, desde ese referéndum, cuando se desconoce la voluntad popular, ya empieza todo un juego político, un poco las artimañas que se dieron ahí con los magistrados de la Corte, del Tribunal Supremo Electoral, en donde ya hicieron una reinterpretación de la Constitución, dejaron en vilo una serie de artículos para apelar a un derecho humano, para casi muy similar a lo que pasó y permítame hacer este paréntesis, muy similar a lo que pasó con Ortega en Nicaragua y lo que pasó por estos lares en este país más feliz que es Costa Rica, de la forma en cómo se le permitió la reelección a Oscar Arias. Entonces, muy similar, se apela a un principio de derechos humanos y entonces ahí es donde entra ya de nuevo, más allá del resultado del referéndum, la posibilidad de que Evo Morales pues, se postulara en un 4º periodo en este resultado que ya dio y que generó toda la situación política que Bolivia en este momento tiene.
Sí, don Antonio, María José, yo lo que veo en este escenario es, bueno, en primer lugar, medios de comunicación y redes sociales absolutamente polarizadas con el caso boliviano. Desde quienes dicen, por un lado, que estamos ante un puro golpe de Estado, y ahora vamos a analizar eso, y los que disfrutan a los cuatro vientos y están felices con esta salida de Evo Morales. Y yo tengo la impresión, no sé si ustedes coinciden conmigo, don Antonio, María José, que el tema no es blanco y negro. Yo voy a tratar de hacer una reconstrucción de medio minuto. Evo Morales toma el poder en Bolivia hace 13, 14 años en un escenario, en una Bolivia que, permítame comentarles, yo la conocí porque en alguna época trabajé casi una década de mi vida, una Bolivia que tenía una pobreza del orden del 40%, donde una pequeña minoría que representa el 10-15% de la población manejaba toda la economía, donde el 95-97% de la riqueza petrolera y la riqueza de gas boliviana se la llevaban dos empresas europeas en asocio o en sociedad con sus contrapartes privadas bolivianas. Y en eso yo me acuerdo en ese momento, quienes trabajábamos allá, que lo hacíamos con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y con Naciones Unidas, decíamos, aquí va a suceder algo. Y lo que sucedió es que el gran mundo quechua y aymara generó un presidente como Evo Morales, que efectivamente cambió desde el punto de vista económico la historia de Bolivia. Redujo la pobreza del 40% a prácticamente menos del 10-12%, similar a la Costa Rica de hoy. Hubo un ascenso importante de las clases medias sobre la base del uso de estos recursos naturales, etc. Sin embargo, y digamos, todo eso hay que reconocérselo a Evo Morales, y en esta polarización que veo en las redes sociales, hay gente que se lo reconoce, pero hay gente que no, que lo ataca a mansalva. Parecería ser que el gran error en algún momento es esa decisión de quedarse en el poder a toda costa, de buscar las reelecciones, que sí, ciertamente otros gobernantes de América Latina lo han hecho más o menos utilizando los mismos mecanismos. María José, ¿cómo ves vos este escenario? ¿Es esta misma polarización, para preguntarle aquí a don Antonio? Sí, claro, tal vez creo que eso es importante. Hay todo un panorama de grises. Me interesa también lo que decía Jaime sobre la ligereza a veces con que se utilizan los conceptos. Por ejemplo, el tema de golpe de Estado, me gustaría conocer su perspectiva, porque ya vimos controversia incluso en nuestra Asamblea Legislativa, que querían hacer una moción de apoyo al pueblo boliviano, y terminó aquello en zafarrancho porque unas fracciones querían hacer mención a que había golpe de Estado, otros más bien dar apoyo de que casi que qué bien que se fue Evo. Es como con una ligereza sin tener la distancia o los elementos suficientes para estarse pronunciando de manera tan dogmática. Y una cosita más a propósito de lo que decía Jaime, es que se tiende a ver en blanco y negro el tema de que izquierda y derecha, los indígenas y campesinos contra los blancos, y tampoco es así. Incluso había tensiones en ambos lados, hay grupos indígenas y grupos campesinos, en ambos lados hay cuestionamientos por el tema de recursos naturales, por ejemplo con el tema de la explotación del litio, había controversia sobre algunas decisiones de Evo. Entonces quisiera conocer su perspectiva, don Antonio, porque como dice Jaime, son muchos elementos que valorar. Bueno, vayamos por partes. Yo creo que nos tenemos que ir al 2005, porque si hay algo que no perdonó nunca el sector, la derecha, la oposición, que se convierte cuando Evo Morales gana en el 2005, jamás lograron entender ni perdonar que un indígena, por primera vez en la historia política de Bolivia, llegara a la presidencia. Como usted bien dijo, don Jaime, siempre las élites económicas tradicionales, desde la independencia hasta la fecha, siempre habían tenido el poder político. Y se la venían alternando, en algunos casos, en la década de los 60, 70, a través de golpes de Estado, hasta la llegada de la estabilización, o lo que se conoció, por ejemplo, en el año 2000, como las guerras del agua, que es la primera gran protesta gigantesca que hay en Bolivia cuando se privatizó el asunto del agua, siendo Hugo Banzer el presidente. En esa privatización del agua se generaron una gran cantidad de protestas, sobre todo en Cochabamba, porque el agua llegó a precios tan altos
que la gente pobre de ese departamento no podía pagarla. Llegó una situación tan extrema también y tan irracional desde todo punto de vista que la empresa Bechtel, que fue la que se le encomendó la privatización del agua, obligó a Hugo Banzer, o obligó a la clase política en ese momento en el poder, a pasar una ley que prohibiera la recolecta de agua llovida. Y la policía andaba de casa en casa dando todo esto. ¿Por qué le cuento? Permítame un paréntesis. Privatización del agua que también se dio en Chile. Y uno de los factores esenciales del conflicto chileno que analizamos con usted y con Leonardo Garnier la semana anterior fue justamente ese, uno de los factores. Claro. Y se lo digo a usted y se lo digo aquí para decírselo a nuestro país, porque por ahí me acuerdo que hay algunos proyectos que han andado por ahí en las últimas décadas. Sí, entonces, desde el año 2000 hasta 2005, y todavía desde los 70, siempre Bolivia se ha caracterizado por una situación de mucha inestabilidad política. En el 2005, cuando gana Evo Morales, simplemente la oposición, Evo Morales no era el favorito para ganar. Sin embargo, gana con un 67%. No estaba dentro de los pronósticos y todo el mundo quedó asombrado que, bueno, él arrasara con eso. Ocurre un intervalo muy interesante entre el 2005 y el 2008-2009, que es cuando se viene el cambio de la Carta Magna. Y ahí se da también un referéndum muy importante para aprobar la Carta Magna, que primeramente se conoció como el referéndum revocatorio en el 2008, que el pueblo pues, se le consultó si Evo Morales debía continuar en el poder. Cuando, a pesar de toda la política o toda la campaña agresiva de la oposición en contra de Evo Morales en ese momento, arrasó con un 63% en donde el pueblo dijo Evo Morales continúa. Y coincide con toda la discusión interna. Y quizá por las primeras decisiones que toman esos 3, 4 años iniciales de gobierno, donde efectivamente un cambio el péndulo económico. Nacionaliza los hidrocarburos, nacionaliza el agua, invierte en el pueblo, en la seguridad social, en una serie de proyectos y generan esto. Vamos a entrar a un breve receso de este programa de La Noche Abierta y volvemos en un minuto con el doctor Antonio Barrios y María José Iglesias. Ya volvemos con ustedes. Muy buenas noches, estamos en una semana más de La Noche Abierta con Jaime Ordóñez, una coproducción de Canal 15 y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Pueden seguirnos además en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en el canal de YouTube, y tenemos repetición el día sábado. Hoy estamos con don Antonio Barrios conversando sobre la situación en Bolivia y veníamos hablando un poquito que esto pues hay que verlo desde atrás. Nos hablaba don Antonio sobre las guerras del agua, cómo eso de alguna manera contribuyó a la inestabilidad y a que finalmente cuando se elige Evo Morales contra todos los pronósticos gana con un gran margen, ¿verdad? Y ya de ahí pues empiezan a dar una serie de situaciones que terminan desembocando en la polarización que estamos viviendo. Hecho cuando se da entre el 2008 y el 2009 la discusión para la nueva Carta Magna y coincide en ese momento con el referéndum revocatorio en el que el pueblo determina que Evo debe continuar en la presidencia. Un año después, en el 2009, se viene toda la discusión de la nueva Constitución. Cuando se aprueba esa nueva Constitución, la Corte determina en Bolivia en ese momento, y en la cual pues, la Asamblea, el Congreso y el Senado también lo ratifica, que esos 4 o 5 años previos en el que fue Evo Morales elegido como presidente en el 2005 no cuentan como primer mandato de Evo Morales, porque cuando él termina su primer mandato termina con la nueva Constitución. Entonces desconocen ese primer mandato como el primero porque entra en un régimen constitucional totalmente distinto. Entonces empieza a contar el nuevo a partir del 2009. Por eso algunos dicen, bueno, ¿cuántas veces se ha reelegido? 2 o 3. Algunos hablan de que en esta oportunidad fue la 4ª reelección, otros hablan de que es la 3ª u otros en algún caso la 2ª. Entonces hay todo un manejo jurídico del asunto que fue generando mucha controversia hasta que ya viene, como lo hablamos en el preámbulo, del referéndum al cual de nuevo Evo Morales aplica para ver si se puede reelegir en una 3ª o 4ª según cómo se interprete, y ahí es donde ya el pueblo dice con ese 51% y el 49% le dice, bueno, mire, ya no.
Ahí es donde viene ya otro tipo de juego político para que se le permitiera en esta última elección participar. El otro día, ayer más bien, en las redes sociales me llegó un reporte de un asesor que fue ministro de Evo Morales, quien decía, a Evo hay que reconocerle mucho, claro, sin duda, pero comete un gran error. Un gran error por esto, y es que si se había dado un referéndum, justamente que lo había perdido 51-49 por muy poca diferencia, etcétera. Teóricamente un referéndum es una decisión popular que tiene mayor valor que una decisión de una sala constitucional. A pesar de que coincido con usted, muchos de nuestros expresidentes de América Latina han buscado el recurso de hacer reformas constitucionales para reelegirse, y usted mencionaba los casos. Y él decía, gran error de Evo, porque si él hubiese dejado el cargo ahora voy a ver, porque teóricamente renunció por una presión del ejército, y quiero que retomemos la pregunta, María José, ¿estamos técnicamente o no ante un golpe de Estado? Que es importante elucidar esta pregunta. Decía este asesor, Evo Morales probablemente se hubiera retirado del poder ahora en el año 2020 y hubiese tenido posibilidades en el año 2024 de volver a presentar un partido, etcétera. ¿Estamos o no ante un golpe de Estado, don Antonio? ¿Qué opina usted? Porque él había declarado un día antes, sí, está bien, acepto la decisión de la OEA, se convocan nuevos comicios, claro, y va de nuevo, o sea, que sea el pueblo quien pero inmediatamente interviene el ejército en la mejor tradición latinoamericana del último siglo como árbitro, y ese ejército obliga a la salida de Evo Morales. Ok, veamos dos vertientes que son interesantes. La primera es que alguna gente dice que no es un golpe porque no se hizo a la vieja usanza de los 60s y los 70s, en donde los militares irrumpían por la forma violenta y sacaban de la casa presidencial que tuvieran que sacar, como hicieron por ejemplo con Allende y como hizo Videla y todos los golpes que conocimos en los 70s. Pero hoy en día los militares sometidos al poder civil tienen ahora otras condiciones y otros métodos para poder convertirse en actores claves dentro de toda esta situación convulsa que se vive. Entonces ya no tiene que ser un golpe a la vieja usanza, sino que perfectamente los militares pueden hoy declarar y pueden dar resoluciones y pueden incluso hacer solicitudes, muchas veces abiertamente, como pasó con el caso de Evo Morales, que se hizo hasta televisado, o en otros casos al oído, que hay casos que sobran, como el de Vinicio Cerezo en los 80s, en pleno proceso de paz, así lo tienen sus memorias, en donde los militares le dicen al oído al presidente, no se atreva a tal cosa porque la respuesta nuestra va a ser esta, o abiertamente con voz. Entonces, perfectamente cabe dentro del esquema de golpe, solo que es un golpe blando, que también sobran casos como por ejemplo el que ocurrió desde un punto de vista más político y no militar, como el caso de Dilma Rousseff en Brasil, claro, que fue un impeachment, pero que los militares de alguna forma detrás aplaudieron un cambio de régimen completamente distinto con el que ahora se identifican muy bien con Bolsonaro, o por ejemplo el caso grotesco como pasó con Zelaya en Honduras. ¿Cómo me alegra, don Antonio, que usted diga eso? Porque, vamos a ver, le voy a dar mi percepción y permíteme, María José, quitarme un segundito mi sombrero de conductor del programa para hacer una reflexión como cientista político que soy igual que usted. A mí me tocó de adolescente, y usted y yo lo éramos, cuando América Latina estaba asolada de gobiernos militares, todos los grandes golpes en que prácticamente el ejército se convertía en el árbitro de la política latinoamericana. Y yo creí que habíamos salido de eso, creí que ya habíamos terminado ese periodo y de repente estamos peligrosamente volviendo a ello. Independientemente de los errores de Evo Morales, que yo creo que hay errores en él, pero que este señor Camacho, militar boliviano, de repente salga con la Biblia en la mano, la Biblia y la espada, casi la alegoría militar histórica de los últimos 400, 500 años en América Latina. Que en el fondo es una amenaza, o hace lo siguiente o efectivamente sacamos los tanques y las metralletas a la calle. Es un retroceso en América Latina, independientemente de los errores de Evo Morales. Y lo que me preocupa
muchísimo, María José, es ver tanta gente aplaudiendo esto en América Latina, en las redes sociales y acá en Costa Rica. Leo las redes sociales y veo la mitad de la gente aplaudiendo que el ejército haya hecho esto. Si a esto le sumo una serie de cosas preocupantes, el aumento de la votación de Vox en España, estamos entrando a un siglo XXI en que se nos están radicalizando. Lo que habíamos ganado democracia en la segunda mitad del siglo XX, lo estamos perdiendo. Bueno, hay algo interesante con el asunto de los militares en América Latina. Los militares saben que ahora ya los golpes de Estado a la vieja usanza ya no son posibles. A mí me sorprendió, por ejemplo, y esto también es más una reflexión, el golpe contra Zelaya en Honduras en el 2009. Veamos lo que pasó también, lo que hacía Lino Oviedo en Paraguay y en Uruguay, es decir, todavía se siguen dando de alguna manera ciertos golpes blandos al amparo de la democracia, porque empezó un nuevo concepto a partir del golpe de Estado contra Zelaya en el 2009, que empezaron a llamarle las democracias blindadas, es decir, ahora es el ejército, ya no respondiendo a otro tipo de intereses, sino supuestamente o justificando cualquier acción en pro de la democracia. Don Antonio, perdón, un paréntesis para justamente en la línea de lo que está diciendo, pero entonces usted nos habla de golpes blandos, por decirlo así, o duros según el tipo de intervención militar. ¿Cuáles son los elementos o cuáles son las características bajo las cuales entonces califica usted que hay un golpe, así sea hablando? Es decir, ¿cuáles serían las características bajo las cuales podemos decir que es o no es un golpe? Mucho tiene que ver con el actuar de la Fuerza Armada. Puede ser un actuar del envío de Fuerzas Armadas, un ejemplo, a Casa Presidencial, o la toma del Congreso para sacar a todo el mundo por la fuerza y hacer lo que llaman la limpieza del país, como pasó, por ejemplo, en Argentina en 1976, o puede ser como ha ocurrido últimamente, por el caso, digamos, de Bolivia, que es un mensaje que se da televisado, un mensaje en el cual el mensaje lleva implícita. Mire, si el mensaje uno lo tiene que ver entre líneas, no solamente es lo que se dice. Bueno, ahí estaba ya una amenaza implícita de qué podría pasar si Evo no aceptaba la sugerencia de los militares. Sí, entonces, dicho de otra manera para nuestros televidentes, don Antonio, María José, no se necesita que un ejército salga a la calle con las metralletas o bombardee un palacio presidencial como sucedió en Santiago en el año 73, etcétera, sino de que un ejército salga a la televisión y uno de sus generales le diga al Poder Ejecutivo Civil, teóricamente ese ejército que debería estar supeditado en una democracia al Poder Civil, mire, si usted no hace esto, aténgase a las consecuencias, que fue más o menos lo que hizo. Es decir, volvamos al punto, independientemente de los errores o no de Evo Morales, que yo creo que el juicio histórico ya lo podríamos casi que hacer. Fueron 12, 14 años en que cambió Bolivia, realmente creó clases medias, sacó a muchas personas de la pobreza. Respetó la propiedad privada salvo de los hidrocarburos y de estos bienes estratégicos, pero con algo que yo quería, el otro día tenía la discusión, inclusive en muchos países de la OCDE, países europeos, los hidrocarburos son considerados bienes estratégicos. Claro. ¿Qué sucederá en los próximos días? Yo sé que esto es difícil, pero ¿cómo ve usted la posible solución? Pues la solución técnica es que alguien tome el poder, renunció el presidente del Congreso, renunció el presidente. Bueno, y hay una vía, un mecanismo, o más bien si nos puede explicar cuál sería el mecanismo constitucional en este caso, que hay o queda un vacío, y ya para ir cerrando, porque ya casi vamos terminando. Bueno, voy a tratar de resumir. Primero... en un minutito cuéntenos. Sí, bueno, el Senado y el Congreso está dominado por el movimiento de Evo Morales. Es decir, de 130 diputados del Congreso, prácticamente 86 son del MAS. Y de los 36 senadores, 24 son del MAS. Es decir, estamos hablando de un dominio total, pese a que Evo Morales se fue, de todo lo que viene ahora de la aprobación para ver quién va a ser el presidente o la vicepresidenta del Senado, para que a partir de ahí se logre un consenso para dos cosas que la Constitución tiene en Bolivia, que es o un gobierno de consenso para lograr la transición y el llamado a las elecciones, o un directorio político de todos los partidos representados en el Congreso para también ver de qué manera se puede hacer esta transición hacia la consolidación de la democracia, o como se le quiera llamar, dentro de Bolivia. Va a ser muy complicado porque, obviamente,
Y de ahí viene la otra parte que es importante decir, el hecho de que de un momento a otro, a pesar de que Evo Morales había hablado de repetir las elecciones y que al día siguiente renuncia, es porque él tenía todo el derecho de participar nuevamente como candidato en el proceso electoral. Y entonces el hecho de que los militares... parece ya no tenerlo. Bueno, yo dudaría porque no se ha convocado a comicios todavía. No se ha convocado. Sí, de nuevo, vamos a tener que llamarlo en los próximos días, don Antonio, a María José, a don Antonio Barrios, para discutir este complicado punto. Y es que no solo esto, mientras eso sucede en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, etcétera, Chile sigue. Claro. Vamos a ver, Honduras sigue, Haití sigue, Ciudad Guatemala sigue, Nicaragua sigue, Venezuela sigue. Estamos ante como decía ayer en un artículo que publicó en el Clarín de Buenos Aires mi buen amigo Carlos Malamud, América Latina está en las calles. América Latina está en las calles y vamos a tener muchísimo que hablar y discutir en los próximos días. Don Antonio, un gusto haberlo tenido por acá en La Noche Abierta. Muchísimas gracias, don Antonio. Esperamos tenerlo de regreso pronto y muchas gracias a todos nuestros televidentes. Nos veremos con ustedes la próxima semana en La Noche Abierta. Un gusto.